Bueno, acá estamos en nuestra primera edición de Entre Códigos y Cultura, como llamamos a este espacio. Así que bienvenidas y bienvenidos al espacio de Saimo para detenernos y parar un poco y mirar nuestra realidad desde diferentes ángulos. La idea es que estamos armando esta experiencia nueva para generar detalles, entendimientos de diferentes puntos de vista que atraviesan la tecnología, la cultura y la forma de trabajar que tenemos nosotros desde la investigación. Y creemos que es súper valioso cruzar disciplinas y interpelarnos desde experiencias que no siempre tenemos la oportunidad de cruzarnos en el día a día profesional. Este es un webinar que nace desde el Comité de Innovación y AI, o AI, si lo decimos en inglés, que codirijo con Sofi, que también está aquí. Y la idea es eso, preguntarnos, salir de nuestra zona de confort, compartir aprendizajes reales desde diferentes miradas hacia lo que se viene como un presente raro y un futuro más incierto, y cuestionar nuestras verdades y ver desde dónde podemos pensar y hacer distinto. Hoy nos acompaña Ernest Riva, una de las voces más influyentes en estrategia e innovación de América Latina. Ha trabajado con marcas como Coca-Cola, Disney, Movistar y vivió más de 10 años en Argentina. Es español, se van a dar cuenta. Dirigió Hoy de Javas, fundó WIP+, un estudio de innovación y desarrollo reconocido por su mirada innovadora en productos digitales, y hoy es Chief Strategy Officer de BML Latam y lidera BML de Cocktail, que es la consultora del grupo especializada en experiencia de cliente y transformación digital, y su combinación de comunicación, marketing y transformación digital y antropología social. Creemos que es un cruce perfecto para este espacio. Ernest, gracias por estar acá y te vamos a ir haciendo preguntas a modo de ping-pong desde el lado de Sofi mías, así lo hacemos más dinámico. Voy a hacer yo la primera y después Sofi seguirá y así. Perfecto. Eh, Mil gracias por la invitación, Flores, Sofi, y bueno, a todo el equipo de Saimo. Y gracias por la presentación. Y muy feliz de participar en un espacio con Saimo después de tantos años en Argentina. Tengo mucho cariño al país, a la gente y también a Saimo, como no, con la que me crucé varias veces. Así que gracias por el espacio, feliz de participar. Buenísimo, nosotras muy agradecidas también de tenerte. Desde tu experiencia, un poco contanos si, qué está cambiando realmente de las reglas, de las prácticas, con la disrupción tecnológica que vos ves, si seguimos trabajando igual o con ajustes, si hay un Mm. cambio total, digamos que si es revolucionario o si es evolucionario, y qué dirías que cambió y por qué. O sea, a ver, es una pregunta muy amplia, Flore, y con no. Tiene como muchas subpreguntas adentro, así que voy a ver si me ordeno un poco la cabeza, pero yo sí creo que hay una transformación, no sé si revolucionaria es la palabra que yo usaría, pero sí estructural. Sí creo que hay un cambio estructural, sobre todo para las industrias del conocimiento, diría, como grupo amplio, donde tenemos adentro las industrias creativas, donde tenemos adentro las industrias publicitarias, en un marco, digamos, adyacente, ¿no? Las industrias de investigación de mercados. Yo sí creo que en general las consultoras, ¿no? Todos hablamos de consultoría y no es accidental que si nos fijamos en el valor en la bolsa de acciones hay una presión tremenda, no solamente sobre los holdings publicitarios, lo cual no es noticia, sino en general también sobre consultoras y grandes investigadoras globales. Entonces, hay una presión muy grande. Yo creo que hay una cierta incertidumbre todavía, como que no está tan clara cuál es, de todos los escenarios posibles, cuál es el escenario ganador o el escenario preponderante o el escenario que va a marcar un poco el desafío. Pero sí creo que hay el consenso, y yo me encuentro en ese consenso, en que se mueve el piso, cambian las reglas de juego. Eso como, digamos, como una primera respuesta. Segunda, ¿está cambiando todo como muy de golpe? Yo creo que no. Yo creo que es muy distinto lo que es la transformación tecnológica a lo que es la transformación
organizacional o la transformación industrial, de alguna forma. Yo sí veo la transformación tecnológica a una velocidad muy alta, no sé si necesariamente más alta que hace unos años, de que vivimos ya un par de décadas de alta aceleración de transformación, pero, pero esto no necesariamente correlaciona a una misma velocidad en términos de adopción y cambio. Con lo cual yo veo, hablando de nuestra industria, que se está moviendo, que se está moviendo muy rápido, pero que en general el cambio estructural fuerte no va a venir hasta que no haya un cambio en la forma como hacemos las cosas. Y hoy todavía no estamos tanto en eso. Yo creo que estamos más en un estadio un poco más individual, diría, donde cada persona y donde cada área, de alguna forma, está como comprendiendo la potencialidad de los cambios. Pero en general en las compañías, también con las que trabajamos en términos de consultoría, para tú poder, digamos, desbloquear, sea en términos de productividad o sea en términos de eficiencia, ¿no? Y podemos hablar también de cómo finanzas, ¿no? El mundo financiero, digamos, está como llevando el grueso de la conversación, en ese sentido. Para tú poder tener realmente un impacto grande, necesitas cambiar la forma como operas como compañía, necesitas cambiar el mindset o acompañar, digamos, esta transformación de un cambio cultural. El otro día leía un artículo que decía, no me acuerdo el porcentaje, creo que es irrelevante, era un porcentaje alto de gente que usa AI en sus trabajos, pero no lo comparte porque le da vergüenza. Me parece como súper insightful, ¿no? O sea, todavía hay una cierta incertidumbre, miedo a poder compartir, ¿no? Entonces, fijémonos cómo todavía reside muy en el yo. Yo creo que no lograremos el cambio, no logramos el cambio fuerte hasta que no son nosotros, ¿no? Que no es Ernest el área de estrategia o no es el área de consultoría, sino que realmente desde el trabajo con los clientes, desde el trabajo con los partners de investigación, desde el trabajo con los partners de tecnología, todo el ecosistema cambia y produce una forma. Si nos fijamos hace un par de décadas con la transformación, las distintas olas que hemos tenido, vemos que si bien han sido cambios muy fuertes en términos de el impacto de mobile o el impacto de social, ¿no? Hace 20 años, hace 10, eh, han cambiado estructuralmente las industrias, pero no lo han hecho de un día para el otro, ¿no? Han tardado seguramente como una década. Yo lo veo más en eso, ¿no? Como en un plazo como más a medio plazo, pero sí creo que es algo estructural. Entonces, en eso estamos. Parte del desafío de las compañías, tanto para nosotros mismos como para con los clientes con los que trabajamos, pues es justamente acompañar ese viaje, tratarlo de hacer eh, lo más rápido posible, pero sobre todo en un marco de creación de valor y de captura de valor y no, digamos, dispararnos en el pie, como se dice en Argentina, Ujú. eh, y romper un poco la ecuación que un poco sostiene al negocio. Pero antes que Sofía entre, una pregunta, Ujú. ¿pero qué cambia? ¿Y este cambio lo ves como positivo? ¿Es apocalíptico? O sea, ¿qué es lo que está cambiando? O sea, yo en general, Flor, no nos conocemos tanto, nos conocemos apenitas, pero no soy tanto de los titulares. Y es a veces como me juegan contra, ¿viste? Por ahí para la prensa y eventualmente para estos espacios. Hay otros personas en la industria que son más como del gran titular, ¿no? Esto es un desastre, ¿no? Y creo que justamente parte del problema con AI, de vuelta incluso mirando hacia atrás también, es justamente una mirada excesivamente dramática o excesivamente binaria, ¿no? O es un éxito total o es un desastre. Y yo creo que justamente lo que te decía, por ejemplo, antes decía, ¿no? Como hay algo como individual y hay algo de área. Hablo en este caso de BML como organización. Nosotros tenemos cada una de las áreas mapeados los distintos casos de uso tecnológicos para cada área. Y estos casos de uso están en un gradiente que va entre full automation y human 100%, ¿no? Va de la automation a la augmentation, para ponerlo en simple. Y esto te da como un gradiente también. Entonces, ¿cambia todo? ¿Es radical? ¿Cambia de golpe? Bueno, hay algunos casos que sí, hay algunos casos que no. Hay algunos Ujú. casos donde es un trabajo que efectivamente tardabas 3 semanas y lo puedes hacer en 30 minutos. Hay otros
que no. Entonces, todavía es temprano para tener una mirada consolidada y decir, bueno, esto sale así o esto sale de esta forma. Pero sí que yo creo que hay una tensión muy grande entre eficiencia. O sea, yo creo que en general lo que os decía, como hay una presión en términos de eficiencia, no decir, "Che, no necesitamos tanta gente, lo vamos a poder hacer con mucha más gente, mucha menos gente". Ujú. Ese es un discurso. Hay otro discurso más optimista que dice, vamos a ser mucho más productivos, no necesariamente vamos a perder el empleo, sino que vamos a poder hacer muchas más cosas. Y para mí hay un tercer eje que no está tanto en la conversación y que para mí es más interesante, que es vamos a poder hacer las cosas mejor, ¿no? Este Al clúster menos de, distinto. claro, no, Mm. o mejor, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? Las podemos hacer más rápidas, pero también las podemos hacer mejor. Yo creo que en general estamos como muy en la discusión de la eficiencia, ¿no? Y entiendo porque todos tenemos como una cierta, no sé si angustia, pero una cierta preocupación de decir, "Che, esto cómo se mueve, efectivamente, qué impacto va a tener en los puestos de trabajo, ¿no?". Y lo que os decía, yo lo veo más en términos de distintos escenarios posibles. Pero yo sí creo que tú puedes hacer una campaña X, para simplificarlo en el mundo marketing, digo que es mucho más grande que eso, pero para simplificarlo en el mundo campaña, pero puedes hacer una campaña mejor. Puedes hacer una campaña mejor en términos de craft, porque tal vez puedes hacer una serie de narrativas que tal vez no podías costearte antes, pero también las puedes hacer mejor en términos de inteligencia, de decir la predictibilidad del impacto que yo voy a tener. Eso también tiene un valor, ¿sabes? Entonces, no solo hay como cierto consenso en el precio unitario se desploma, ¿no? El precio de un Sí. video se desploma, el precio de la hora, ¿no? Que va a consultoría, va a investigación, va al mundo de la salud, se desploma. Pero creo que justamente, si bien el precio unitario definitivamente, no sé si va a desplomar, pero probablemente va a caer, no necesariamente el precio del delivery de una forma agregada tiene que caer porque hay un escenario donde lo que entregas es de mayor valor a lo que entregabas antes, ¿no? Y eso tiene una correlación, digamos, en términos de valor. Así que, perdón, Flo, porque no te contesté, o sea, te contesté, pero No, no. no, muy bien, muy bien. Fue Pero, una... pero soy más del gradiente y soy más de no escaparle a la complejidad. Creo que es una conversación compleja y no, creo que cuando tiramos titulares, medio que no le hacemos un favor a la cuestión. ¿Sabes? Un Ujú, poco ya respondiste la pregunta que yo tenía, pero si pensamos en esto que vos dijiste de esos cambios que, por ejemplo, Ujú, en tu industria en particular se están dando, ujú. entonces hay cosas que quizás hay un 100% humanas, hay cosas que son 100% AI o Eh, 50 o 30, algún case que se te ocurra, algo concreto que se te ocurra que en el último tiempo cambió y fue una transformación concreta que hicieron como industria. o sea, en general todo, Sofía, o sea, todo se está moviendo, todo se está moviendo, todo es punta a punta. Difícilmente encuentras un tramo que digas esto cambió cero. Ahora, hay cosas que cambian más y cosas que cambian menos. De hecho, creo que algo interesante a traer a la mesa también es la AI como machine learning evolucionado. ujú. Tampoco es una cosa nueva. Ahora, la inteligencia artificial, que va desde los años, no sé, 70, ¿no? Digo, ni siquiera es una cosa nueva. En la industria publicitaria, en un sentido amplio, no sé, por ejemplo, todo lo que era la publicidad programática viene usando AI de hace 2 décadas y es un caso absolutamente consolidado de uso. Antes del boom de ChatGPT, nosotros teníamos, por ejemplo, unos desarrollos en AI generativa ya funcionando que te permitían, en base a segmentaciones típicas para un cliente determinado, hacer maquetados de piezas. Decías, no, para familias, en este contexto, y te hacían maquetados de piezas. Entonces, no es necesariamente nueva. Todo está ocurriendo. Yo creo que por ahí lo más vistoso, ¿no? Y lo que está más encima de la mesa ahora probablemente sea toda la parte de producción automatizada, ¿no? O sea, la generación de variantes con altos grados de automatización, pero con altos grados de personalización,
es como, wow, wow, esto es un cambio. O sea, el cambio de vuelta en este blend de efectividad o productividad es muy, muy grande y probablemente en las conversaciones con clientes sea lo que más sorprende. Y de vuelta es interesante porque al final el mayor valor lo encuentras no en la producción per se, sino cuando tú tienes toda una cadena de valor montada sobre inteligencia artificial, que es un poco la visión de WPP en mi caso, pero en general de los holdings publicitarios, ¿no? Este cadena de valor punta a punta montada en ella ya no es solamente que produces con grandes niveles de eficiencia, sino que si yo te modifico la audiencia acá, automáticamente me cambia la pieza acá. Si te veo una oportunidad aquí, y hago unos focus groups, ¿no? Y podemos hablar de investigación con algunos Ujú, agentes sintéticos y podemos hablar de cómo producimos estos, ¿no? Estas personas sintéticas, estos user personas o buyer personas o lo que sea. Y todo se concadena, ¿no? Y este creo que es realmente el cambio estructural. Pero si vamos función por función o tarea por tarea, te cambia todo, te cambia todo. Incluso las partes más de craft eh, tienen también su parte de augmentation. Y, por ejemplo, en la compañía tenemos desarrollos en términos de lo que llamamos el creative brief, que son agentes entrenados en base a metodologías de desarrollo creativo, más grandes casos, ¿no? Historial documentado de grandes casos de estrategia y de creatividad, que son un apoyo. No te va a hacer la idea, pero son un apoyo. Entonces, también es una forma distinta de trabajar, ¿no? De poder dialogar, tomar los inputs a producir. En un high-end, para llamarlo de alguna forma, de campañas, de craft publicitario, de excelencia del craft, está lejos de la automatización todavía, todavía. Eh, no, perdón. no, no, Florente. No, tú mencionaste el tema de lo sintético. En general nosotros lo escuchamos más en el área cuantitativa y no tanto en la cualitativa. Me gustaría Ujú. como que nos cuentes un poco eso que contaste, cómo lo están haciendo, qué aprendizajes hay ahí, y Sí, también otras cosas emergentes o tendencias que te han llamado la atención, que quizás no están todavía como muy masivas, pero que estás viendo cosas que están viniendo nuevas y sí, que te están llamando la atención. sí. Bueno, para lo sintético, de vuelta, yo creo que estamos todavía un poco tempranos para tomar grandes conclusiones, pero lo que sí que no podemos es no estar jugando y no estar probando y no ver cuáles son los límites. Entonces, obviamente, en todo lo que es el procesado quanti, hay como unas economías muy fuertes, ¿no? De trabajarlo con automation, con ciertos cuidados, con determinadas plataformas que te aseguran que no hay alucinación, ¿no? Usando Ujú. el concepto anglosajón en este caso. Para la parte de quali, como tú dices, es más tricky, ¿no? Es un poco más incierto todavía, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrenando personas sintéticas en base a distintas fuentes, donde te juegan piezas de investigación cualitativa, por ejemplo, donde te juegan piezas de investigación cuantitativa, y ahí puedes incluso dimensionar y identificar, darle un peso, digamos, a esa voz en términos de relevancia en el mercado, de relevancia estratégica, por lo que fuera. Está funcionando muy bien con las grabaciones de Customer Service, por ejemplo, también para alimentar distintas fuentes y en algunos casos pues otras fuentes de social listening o fuentes de search particularmente. Entonces, con esas herramientas y en base, digamos, a las problemáticas determinadas de las marcas, de las categorías de las industrias, pues trabajar es crear distintos perfiles. Estos perfiles los usamos para testeo rápido, que es un poco como lo que os decía del procesado cuantitativo. Entonces, son como checks rápidos que tú puedes hacer en un formato individual, con un perfil determinado, te puede dar feedback sobre una idea, sobre lo que fuere, o incluso en un formato colectivo. Ahora está sonando como la posibilidad de hacer como cuestiones híbridas en vivo, ¿no? Digamos, Avatar.
Pero digo, más allá de la sofisticación, yo creo que lo interesante es un elemento sintético, pero entrenado con datos humanos. Ujú. Y eso es muy interesante. Eh, entonces salen cosas muy interesantes, como en tono, en puntos de vista. ¿Sustituyen a? Y yo creo que no. Muchas veces incluso estamos como haciendo focus, que es la función del focus en sí misma es tal vez dar una devolución sobre una plataforma o lo que fuera, dar un feedback sobre un proyecto determinado, pero con un subuso que es entrenar después a los agentes que van a estar parte de la cadena de valor y van a estar como representando. De vuelta, metodológicamente todavía es un poco esquivo, hay que manejarlo con cuidado, no puedes tomar eso como el oráculo al que le preguntas y eso muchas veces no todos los interlocutores en la mesa lo tienen claro, ¿no? Como que te puedes pasar de optimismo fácilmente y hacer el abrazo del oso y abrazarlo tanto que después acabas tomando decisiones en base a qué. Pero al mismo tiempo también tiene cosas interesantes, ¿no? Puedes tener un punto de vista de consumidor en el Mm, proceso interactivo, en su lenguaje. Puede ser una herramienta de venta en un momento determinado. Eh, Puede ser una herramienta para una discusión donde hay distintos puntos de vista. Tal vez veamos cómo Ver hacia qué desbloquear. lado se orienta. Exacto. Pero yo os digo, yo siento que metodológicamente está todavía un poco, no lo firme del todo, pero bueno, parte de nuestro trabajo justamente es darle este cuerpo, ¿no? De hasta dónde llega, hasta dónde no llega. Nosotros en este caso no es que lo trabajamos con el equipo agencia, sino en nuestro caso lo trabaja el equipo de investigación que lo lidera en Latinoamérica, Julio Pedrazuela, que creo, Florencia, que lo conoces, que es el Sí. director de investigación de lo que era de Cocktail Analysis, parte de la consultora de The Cocktail, y es un equipo específicamente de investigación. Eh, ujú. y Y ahí esto estamos que como... contás es una preocupación, por ejemplo, para clientes, y se te ocurren algunas otras preocupaciones que puedan surgir, o pedidos o expectativas que tengan los clientes a veces a la hora de pedir la intervención de la inteligencia artificial o de otros procesos de innovación en lo que ustedes venden como industria. No sé si tanto una preocupación. Yo creo que para mí hay dos preocupaciones core en la mesa. Una es no perder el tren, ¿no? Hay un FOMO, ¿no? De vuelta usando acrónimos anglo. Hay mucho FOMO de perderme esto. Y entonces hay como esta inquietud que yo creo que un poco es compartida por todos, ¿no? Porque también tenemos esta incertidumbre de ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, entonces, catch up, ¿no? Ujú, Entonces está como muy esta presión. El miedo principal en términos ejecutivos de los clientes tiene más que ver con el compliance de todo esto. ¿Sí? Entonces, es decir, ¿qué herramientas puedo usar? ¿Cuáles no? ¿Cuál es efectivamente, digamos, la base legal? Eh, Me estoy exponiendo a mí individualmente como profesional, estoy exponiendo a la compañía y entonces tener este entorno seguro de uso con una claridad en términos de qué partners sí y qué partners no, o qué tecnologías sí o qué tecnologías no. Yo diría que es como no sé, es la primera o la segunda mayor preocupación. Y después ya te ujú, cambia mucho un perfil de cliente, ¿no? Lo que os decía antes, hay algunos que tal vez, ¿no? O sea, agentes sintéticos, ¿no? Como que lo abrazan del todo, e incluso a veces de más, y dices, no, espera un segundo, pues esto es una herramienta, pero no es lo que te va a dar la pista. Y tienes otros más escépticos. Y yo creo que este marco, digamos, de vuelta como de espectro aplica un poco para todo. Tienes clientes que están muy entusiasmados con la posibilidad de producir de una forma automática muchísimo contenido variable, hiperpersonalizado en base a distintos inputs de datos. Y hay otros que están un poco más escépticos y se lo prefieren como tomar con calma. Hay un poco de todo, pero yo diría que lo compartido es esto, sobre todo un cierto respeto al compliance, es decir, cuidado con lo que uso, y esta pulsión de tengo que, ¿no? Que sabemos que también es tramposa a veces.
A veces como te ayuda, pero a veces también te juega en contra. Ernest, y esto me lleva a la siguiente pregunta, que estoy maravillada porque lo pensamos genial con Sofi, porque una pregunta lleva a la otra, ¿no? Mm. Así como A ver, encadenada, parece como el random synchronicity que lo hicimos, digamos, nos estás jugando a nuestro favor. a En ver. relación a esto es la parte de la ética y las Sí, buenas prácticas, ¿no? Entonces, compliance es como, quizás suena como lo formal con lo que hay que lidiar, pero después está en el día a día de que está internamente en todos los actores que interactúan, no porque el mandatorio de la compañía, sino también el tema ético, cómo está funcionando en las organizaciones, los desafíos nuevos que aparecen, en cómo implementar esta tecnología y qué crees que todavía falta. sí, Eh, sí. Yo creo que en general, salvo tal vez alguna excepción, pero en general yo creo que se le da, justamente por lo que digo, esta pulsión de no perder el tren, que digo, a veces no juega en contra, a veces menos. En la cuestión ética yo creo que menos. ¿Sí? Es decir, creo que la preocupación es más legal que no ética en general, y no puedo generalizar, hablo de alguna de experiencia, digamos, directa, cotidiana. No es tanto decir, oye, ¿cuál es el impacto de esto subyacente en este caso? Obviamente hay plataformas que tienen bases ético-morales y legales medio, ¿no? Para ponerlo suave, ujú, ¿no? Pero en general siempre tienes una alternativa legal que ha sido entrenada de forma legal, con herramientas legales. Yo no siento que la industria tenga una discusión ética profunda hoy. Eh, yo no lo siento. Creo que estamos más en un plano, eso, eh, legal y de exploración. Probablemente sea porque estamos en esta combinación, ¿no? De que estamos tempranos y de que tenemos esta pulsión. Entonces la preocupación creo que tiene más que ver con la vigencia que no con ujú. la ética. Pero no lo sé. No sé si tal vez soy la persona para responderte, Flor. Yo no veo que haya tanto esta búsqueda o esta pregunta encima de la mesa. Y en tu grupo y en tu Sí. trabajo y en la parte de investigadores y estrategas, aparece, digamos, aunque no lo veas como pujante desde lo legal, pero, o no, tampoco. O sea, ¿en qué sentido, Flor? ¿En qué En el sentido? Por sentido de ejemplo, ¿qué decir, bueno, ángulos, vamos, qué yo ángulos te investigué. preocupan? Por ejemplo, en términos de empleabilidad, decir, che, cuidado con esto que se puede llevar por delante por, empleo. por el lado de empleabilidad o por el lado de la rigurosidad del análisis o de lo que queremos hacer, si esto es éticamente Sí, posible frente al usuario de, no sé, de las prácticas anteriores que teníamos a través de SOMAR, nosotros como sí, Saimo, ¿no? Una práctica en relación al proceso mismo de hacer ujú, investigación y de la práctica del trabajo, si esto claro. está modificándose, si aparecen cuestionamientos éticos en relación a eso, a la data, no sé, a la data de no compartir ciertas cosas, Ujú. lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Sí, sí. O sea, yo no sé si ético en un sentido profundo, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en el trabajo core de investigación, es una mirada ética en el sentido de responsable de las limitaciones, ¿sabes? Lo que te No decía antes, moral, sino como, como desde la seguridad, desde... claro, decir, che, esto es un complemento, esto metodológicamente tiene unos agujeros, esto metodológicamente tiene una caja negra, que en algunos casos es una caja negra que manejamos nosotros, en nuestro caso es una caja negra que ni siquiera sabemos lo que hay. Bien. Entonces, en ese sentido sí que manejamos a los watchouts y lo que preguntabais antes, ¿no? De perfiles de clientes. Por ejemplo, hay clientes que no quieren ni oír hablar de sintético por ahora. O sea, que no, sintético que no me lo traes. No, mira que podemos hacer los focos y tal vez te puedo entrenar eh, algunos usuarios, por parte del proceso, es un complemento. Pero sí, en ese sentido, Flor, sí le estamos dando un marco de complemento, un marco de experimentación, un marco de secundario, no un marco de sustitución. Pues que ya mira, conecto, pincho aquí estos cables, junto estos datos, vale, listo, ya no tenemos que juntar.
No, eso por lo menos en mi entorno directo no está pasando y personalmente sí lo veo irresponsable Ujú. en ese sentido. Entonces, si la pregunta va por ahí, sí. Términos de empleabilidad es más complejo, es más complejo yo creo, porque al final uno vela por la prevencia de la compañía, por la creación de valor, por la captura de valor y por cómo uno compite en el mercado. Entonces, aquí la cuestión, por ejemplo, que nosotros con los equipos de People trabajamos muy intensamente en los últimos años y seguimos en eso, es justamente en el reentreno de los equipos y en el marco del espectro. Decimos, bueno, pueden pasar muchas cosas, digamos, le apostamos al mundo optimista, donde sí es cierto que hay ciertas funciones que, como os decía, ¿no? En este gradiente tienen en el gradiente del automation más pronunciado, tienen, digamos, un impacto muy grande, pero muchas de estas funciones requieren de talento que antes no se requería. Eh, por ejemplo, en términos de datos, de manejo de datos, de creación, digamos, de bases de datos o conectividad de fuentes ready to be used o que tengan la programación suficiente para saber si lo que estamos produciendo tiene la certidumbre efectiva o no tiene de vuelta un LLM de un tercero que está mandando cualquier cosa. Entonces, si hay destrucción de empleo de alguna forma, tenemos que ver cómo, cuándo y dónde, pero también se abren otras oportunidades. Entonces, ahí el desafío, sobre todo, es, bueno, acompañar toda esta transformación de apoyo. ¿Y cómo lo Eh, acompañan en general? con ¿Cuáles son las estrategias que usan o cuáles son esas, mucho, eh, esos como contextos en donde creen que el talento se puede desarrollar mejor sí, y cuáles no? o sea, mucho entreno en general, o sea, mucho entreno. O sea, primero lo que os decía, como un mapeo fino del impacto. Pues siempre funciona como una hipótesis, porque no somos poseedores de la verdad, pero sí que decir, no, mira, estas funciones, estos casos de uso, ¿no? Que finalmente estos casos de uso están como más expuestos. Entonces, sea ahora, hoy o mañana, esto se tiene que mirar a automation, ¿no? Y la idea es no esperar al mercado, sobre todo una compañía como VML, que funge como uno de los líderes de la industria. Em, entonces, a partir de acá, hay como todo un programa de upskilling y de reskilling para que los equipos puedan desarrollar nuevas capacidades. Eso en todo lo que es en términos de training. Desde una vertiente más práctica, cotidiana, pues lo que tú decías, Sofía, tenemos como proyectos determinados que fungen de alguna forma como pilotos experimentales. Que dices, no, mira, este proyecto vamos a probar esta forma distinta, lo cual genera, digamos, cierta disconfort o cierto desorden, porque, bueno, ¿cómo es esto? Pero tratamos como de generar algunas avenidas, entornos seguros en los que probar cosas y que también de a poco nos vayamos amigando entre todos, entre todas, lo que os decía, como que al final no es solo individualmente, sino que el verdadero desafío es la transformación colectiva, ¿no? Que todo como un equipo y en un sentido ecosistémico, no solamente de compañía, sino como del ecosistema, trabaje de forma distinta. Y, y con eso estamos, ¿no? O sea, Bueno, no, Ernest, la no verdad te que queda, no te queda mucha, o sea, no te queda mucha más que entrenarte, entender, probar, ¿no? Explorar tus límites individuales como equipo, como compañía y y en ir crecer, irá marcando. creciendo así, ir creciendo, como organización, Bueno, como ir industria. aprendiendo, ¿viste? La palabra crecimiento es tramposa también, pero sí ir aprendiendo. Yo sí os digo, no soy muy de los titulares, pero sí creo que es un cambio estructural. Sí creo que es un cambio estructural. Entonces no va a ser de un día para el otro, no es binario, no es el cielo o el infierno, pero sí es un cambio que de a poco
vas reconfigurando toda la cadena de valor. Y en ese marco, como profesionales individualmente, nada, tienes como que efectivamente estar como pendiente de estar vigente, de entender, para después tomar tu punto de vista, porque después tú ¿no? te puedes parar y puedes decir, no, mira, yo me voy a dedicar a este tramo que es el menos automatizado, o soy el guardián de este craft que solo lo tengo yo y bueno, listo. Pero por lo menos que sea una decisión fundada, eh, ¿no? Desde el conocimiento, que no que sea una resistencia porque sí. Bueno, Ernest, te quiero agradecer muchísimo. Estoy en desacuerdo con lo que dijiste en cuanto a que no das grandes titulares, porque el titular que me llevo es, a pesar de las transformaciones individuales, la transformación es real cuando es colectiva. Me Sí, parece que ahí sí, hay un gran insight para seguir trabajando, para seguir meditando. Creo que con todo lo que nos contaste, nos invitaste a pensar un montón, a abrir este diálogo, a abrir esta conversación, contándonos cómo ya en tu industria en particular se están transformando prácticas, se están desarrollando cosas, se van probando cosas nuevas, que obviamente nada en esta instancia es infalible, que estamos en un proceso de ir probando, de ir experimentando y que es a través total, de la experimentación que se da el aprendizaje, que es bastante horizontal para todos, ujú, porque total. venimos todos de una base bastante baja, así que en ese sentido está bueno este concepto de que más allá de lo individual hay algo colectivo, que es una transformación que se está dando y en la que tenemos que formar parte, por lo menos para tomar una decisión de qué rol tener y qué impacto Tal tomar. cual, Así que tal cual. nada, te agradecemos mucho. Agradecemos también a toda la comunidad de Saimo por sumarse a este espacio. Y bueno, los esperamos en el próximo Códigos y Culturas para seguir conversando y para seguir formando una opinión y un punto de vista de Saimo acerca de la inteligencia artificial y la. Muchas gracias. Gracias.